A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer los acuerdos a los que llegó el Estado mexicano con integrantes de la Policía Federal tras varios días de paro y manifestaciones. El documento integra 13 puntos, entre los que destaca la constitución de una mesa de diálogo y seguimiento al proceso de transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Ningún integrante será despedido ni se le solicitará su renuncia, por lo que mantendrán su sueldo, antigüedad y prestaciones. Algunas de las alternativas para reubicar a las personas que no sean transferidas a la Guardia Nacional son el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, la Dirección General de Seguridad Privada, el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. También se acordó instalar 42 oficinas de atención a Policía Federal distribuidas en todo el país, la posibilidad de acceder a un plan de retiro o liquidación, en tanto que los elementos policíacos se comprometieron a no realizar bloqueos en las vías de comunicación, en calles, avenidas, carreteras y puentes de jurisdicción federal, ni a manifestarse o faltar a sus servicios. Eric Pinto, 21 Noticias.